Dios te bendiga y bienvenido al día número 207 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Isaías, capítulo 8 al capítulo 11 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas. Está en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y si es tu primera vez que te estás conectando a este podcast, déjame darte la bienvenida, decirte gracias porque te has tomado la decisión de conectarte y escuchar este podcast cuando pudieras estar escuchando otros. Así que gracias. Y la forma en cómo hacemos este podcast, les damos una introducción, leemos los capítulos correspondientes y al final hacemos un pequeño resumen de aquello que hemos leído. Y antes de continuar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien habla en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora, damos gracias, Padre. Pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en este día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el libro de Isaías, capítulo 8, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el Señor me dijo: haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre: Maher Salal Baz. Les pedí al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salal Baz, pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo: mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que le sucederá al rey Resín y al rey Peca. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates. El rey de Asiria, con toda su gloria, la inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Extenderá sus alas y sumergirá a tu tierra de un extremo al otro. Oh Emmanuel, reúnanse naciones y llénense de terror. Escuchen todas ustedes, tierras lejanas, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirán de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito, porque Dios está con nosotros. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás, me dijo. No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo
pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Isaías capítulo 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitaciones se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El Señor se ha pronunciado contra Jacob, su juicio ha caído sobre Israel, y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Decían, reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras sicomoros. Pero el Señor traerá a los enemigos de Rezín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los arameos desde el oriente y los filisteos desde el occidente sacarán sus colmillos y devorarán a Israel. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe, pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse, no buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto la cabeza como la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola. Pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Por eso el Señor no se complace en los jóvenes, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos, pues todos son unos hipócritas perversos, y todos ellos hablan necedades. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Esa perversidad es como un incendio de maleza que no solo quema las zarzas y los espinos, sino que también hace arder los bosques. Su fuego hace subir nubes de humo. La tierra quedará ennegrecida por la furia del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo será combustible para el fuego, y nadie perdonará la vida ni siquiera de su propio hermano. Atacarán a su vecino de la derecha, pero seguirán con hambre. Devorarán a su vecino de la izquierda, pero no quedarán satisfechos. Al final, se comerán hasta a sus propios hijos. Manasés se alimentará de Efraín, Efraín se alimentará de Manasés, y los dos devorarán a Judá. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Isaías capítulo 10.
¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue, cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? ¿Irán tropezando como prisioneros o quedarán tendidos entre los muertos? Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. ¿Qué aflicción le espera a Siria? La vara de mi ira, yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Dirá, pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Calno como hicimos antes con Carquemis. Amat cayó ante nosotros como antes había caído Arfad, y destruimos a Samaria como lo hicimos con Damasco. Sí, hemos acabado con muchos reinos, cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y de Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y a sus dioses, tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo, esto lo hice con el poder de mi brazo, y planifiqué con mi astuta sabiduría. Derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro he derribado a sus reyes, les robé las riquezas a sus nidos, y me he adueñado de reinos como un campesino recoge huevos. Nadie puede siquiera batir un ala en mi contra. Nadie puede decir ni pío en protesta. Ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. El Señor, la luz de Israel, será un fuego, el Santo será una llama. Devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una sola noche quemará al enemigo por completo. El Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio consume un bosque en tierra fértil, o una plaga a los enfermos. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos como un niño podrá contarlos. En ese día, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos, y en cambio confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente regresará, sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Oh, mi pueblo de Sión, no temas a los asirios cuando te opriman, con vara y con garrote como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes, y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Horeb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar. En ese día,
El Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Miren, los asirios están ahora en Ahat, están atravesando Migrón y almacenando su equipo en Micmas. Están cruzando el paso de montaña y acampando en Jeba. Y el poblado de Rama queda paralizado de temor. Y toda la gente de Gibea, el pueblo de Saúl, corre para salvar su vida. Griten de terror, gente de Galim. Grítenle una advertencia a Lais. Oh, pobre Anatot. Allá va la gente de Madmena, todos huyen. Los ciudadanos de Jebim tratan de esconderse. El enemigo se detiene en Nob. Por el resto del día amenaza con el puño al hermoso monte de Sión, el monte de Jerusalén. Pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales, con gran fuerza cortará al poderoso árbol de Asiria, echará abajo a los soberbios. Ese árbol altanero será talado. Cortará con un hacha los árboles de los bosques. El Líbano caerá ante el poderoso. Isaías capítulo 11. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que quedan en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Amad y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab, y Amón los obedecerá. El Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo. Moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlos en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Aleluya. Así que hemos leído los capítulos del 8 al 11, donde vemos que estos capítulos están llenos de advertencias, pero también de una de las promesas más hermosas del Antiguo Testamento, el nacimiento de un rey eterno. En el capítulo 8 vemos que Dios advierte al pueblo que por rechazarlo y confiar en alianzas humanas, enfrentarán juicio.
Isaías menciona que el rey de Asiria será como un río desbordado que arrasará todo. Pero también hay esperanza. En el verso 10 nos dice, Dios está con nosotros. Emanuel, dice Isaías, se anima, se anima al remanente fiel a no temer como el resto. En medio del miedo, Dios invita a su pueblo a confiar, no en hombres, no en la fuerza, no en el poder, sino en su presencia segura, sino que en su poderoso nombre. En Isaías capítulo 9 vemos que en este capítulo inicia con una promesa. En el verso 2 dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Y luego uno de los pasajes más lindos del Antiguo Testamento, el verso 6 nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. En Dios está nuestra esperanza. Él nos ha dado la esperanza, nos dio la esperanza, aleluya, le dio al pueblo esta promesa de este príncipe, aleluya, este consejero, aleluya. Jesús es la luz que disipa toda oscuridad. Él no solo nació, pero Él reina. Esta promesa nos recuerda que Dios nunca deja a su pueblo sin esperanza. Le dio esta promesa, esta profecía de ese rey que vendría a libertarlos, a dar vida y esperanza. En el capítulo 10 vemos que aunque Dios usó a Asiria como instrumento de juicio, Él también juzgará su arrogancia. Se promete que un remanente fiel de Israel regresará al Señor. En el verso 22 nos dice, aunque Israel tenga tantos habitantes como la arena del mar, solo un remanente regresará. Y es de que Dios disciplina con propósito. Siempre deja una puerta abierta a la restauración para los que se arrepienten. En el capítulo 11, aquí encontramos una hermosa profecía mesiánica. De la línea de David, hijo de Isaí, surgirá un rey justo. El verso 1 nos dice, de ese tronco viejo saldrá un retoño, sí, un nuevo brote dará fruto. Este rey juzgará con sabiduría divina y bajo su reinado habrá paz, incluso entre los animales. El lobo y el cordero vivirán juntos. Y el niño podrá cohabitar con las serpientes, nos dice la palabra. Aleluya, Jesús no vino solo a salvar, sino a transformar todo el mundo. Su reino es de justicia, de paz y restauración total. Aleluya, así que hoy hemos visto que aunque el juicio es real, también lo es la promesa. Dios es Emanuel con nosotros y nos ha dado a su Hijo, el príncipe de paz, que reina con justicia. Aleluya, así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy y que podamos nosotros en ese día reflejar, ¿verdad?, nuestro caminar y que podamos vivir dentro de la voluntad de Dios y recordar que tenemos que Dios no tan solamente dio esa esperanza a su pueblo, sino de que hoy conocemos de que se cumplió esta promesa y tenemos nosotros la esperanza de una vida mejor por medio de Jesucristo. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.